Dame un mensaje, Romy, y ya vamos a la comunicación telefónica. La única ideología que tiene la bolsa de gatos de gobernantes que votaron es el dinero y lo hace el mal. Hace el mal a praxis hace 6 meses, indignante. Bueno, ahí está la opinión de la gente. Lo tengo ya en línea a Federico Rufa, vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Federico, ¿cómo estás? Tu tocayo, Federico Sánchez, te saluda. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está todo en la cooperativa, Federico? Ha habido bastante movimiento. Se ha conocido en las últimas horas un comunicado de Camesa con una amenaza que no es nueva, ¿no? Digo, esto siempre, periódicamente ocurre, esto de les vamos a bajar la perilla. Sí, la diferencia es que ahora amenazan con traer una resolución más vieja que la que nos han intentado aplicar en el último tiempo, que es una que en vez de bajar la tensión, es la que directamente corta durante algunas horas el suministro de energía. Pero bueno, en definitiva es bastante parecido el mecanismo extorsivo que intentan aplicar y seguramente la respuesta termine siendo la misma, que es que va a haber algunas medidas cautelares a lo largo y ancho del país que terminan impidiendo eso, porque en este contexto donde hay prácticamente todas las distribuidoras están en una situación bastante similar, principalmente porque no han tenido tarifa durante mucho tiempo, pensar que se les puede cortar el suministro de energía a la mitad o a 2/3 del país es una locura. Pero bueno, la verdad que este gobierno nos viene acostumbrando a que dicen locuras y en algunos casos también las terminan ejerciendo. Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Esta resolución, que salió de la Secretaría de Energía y a través de Camesa, ¿habla de, comercios, industria o también lo residencial, Federico? No, habla para los distribuidores. O sea, está dirigido a aquellos distribuidores que no pagan la factura. En definitiva, Camesa no se vincula con consumidores de energía, sí, sino con aquellos que después tienen el servicio público de distribución. Sí. O sea que está dirigido para todos aquellos que están luego conectados a esas redes de distribución de energía. Es decir, que si va adelante con esta amenaza, en todo caso Camesa, deja, por ejemplo, a las cooperativas sin la llegada de energía y te deja un apagón en la ciudad, básicamente. Exactamente eso es lo que están proponiendo. Se aplica, escalonadamente, primero por 1 hora, después por 2, y al final prevé incluso el corte definitivo. Es lo que está proponiendo este gobierno, que se queja, pero a la vez en paralelo tampoco le paga a las generadoras de energía, o le paga con un bono con quita. Hay un doble discurso, una doble vara, porque es consciente de que el sistema está todo roto, la cadena de pago dentro del sistema está rota en todo a lo largo y ancho del país, pero a la vez pretende aplicar esta medida, ¿no? Sí, bueno, vos decías ahí que esto puede derivar seguramente en una acción de amparo, ¿no? Este es el camino que se puede llegar a manejar. Lo que sucedió, por lo que nos cuentan quienes están en la cooperativa hace más tiempo, esto sucedió en algunas ocasiones. Yo recuerdo lo que sucedió en 2017, que tuvimos una amenaza. Si bien yo no estaba en la cooperativa, sí fui el que armó el amparo que presentó la cooperativa eléctrica por la amenaza de baja de tensión de aquella época. Uh-huh. Que fue la misma época en que el gobierno de Macri le condenó unos 19.000 millones de pesos a Edenor y a Edesur, y nosotros estamos cuestionando justamente que desde aquel momento se le condonó a las 2 distribuidoras más grandes del país esa cantidad de dinero, y no se tomó en cuenta adecuadamente la situación de las distribuidoras del interior del país. ¿Hoy cuánto es la deuda con Camesa de la cooperativa de Trelew, Federico? Y está por arriba entre 60 y 70 mil millones de pesos. No, pero la cooperativa de Trelew, vos me decías ahí 17, perdón. En 17. En 17. Sí. 17.000. Aproximadamente 17.000, sí. 17.000 millones de pesos. A ver, yo, si no recuerdo mal, creo que hay un fondo que se creó por lo menos para Trelew a través de la cooperativa, que lleva 3, 4 años,
que era para pagar la camisa. Creo que era un fondo para de emergencia. No sé si es el MEC, no sé si me equivoco. No, el MEC es el mecanismo de actualización. De actualización de los costos. Y claro. el fondo ese en realidad no es para pagar la camisa, sino que era para sostener el sistema, para realizar algunas pequeñas inversiones. Claro. Básicamente ese fondo lo que era una forma de dar un pequeño aumento de tarifa en aquel momento cuando nosotros no estábamos, pero encubierto, porque justamente parte de todo este problema es que existían regímenes que te impedían darle aumento de tarifa a las distribuidoras, y eso hizo que en definitiva en buena medida estemos en la situación en la que estamos. Claro, porque muchos se preguntaban y veían la situación de afuera y decían, bueno, se aporta también a través de fondos diferentes, de crisis y demás que se crearon, pero sin embargo no se le está pagando a Camesa, y entonces ¿en qué quedamos? Bueno, es que no se le puede pagar a Camesa porque no dan los costos y porque actualmente la tarifa, digamos, está retrasada en cerca de un 100% al menos. Esa es la situación. 100% la tarifa está retrasada. Sí, por lo menos tendríamos que, digamos, repasar los números más finitos, pero hay un atraso de al menos un 100 o un 150%. Lo que nosotros entendemos que si nos la dan probablemente la gente no lo pueda pagar. No, pero bueno, la estructura de costos, los cables siguen aumentando. Claro, pero lo entienden. Un aumento de 120% en muchísimos insumos, y eso no hay excusa, no hay forma de evitar pagarlo, porque si no directamente no se tienen los insumos y no se puede sostener el servicio. Claro, no, pero digo, es fácil de entender esto que vos decís, porque digo, 100, 150% hoy le das a la gente y no, directamente no vas a poder recaudar, va a ser otro problema. Exactamente, ¿no? Es que nos van a poner en esa situación, nosotros en algún momento tenemos que poner la tarifa que nos obliga el sistema, por decirlo de algún modo, que es la que nos permita cubrir los costos, pero obviamente tampoco nos sirve una tarifa que la gente no pueda pagar. Estuvimos reunidos justamente con dirigentes de la UOCRA que nos venían a expresar eso. Nosotros les dimos algunas alternativas que podían conversar con el poder concedente a ver si se podía hacer alguna reducción de algunas tasas o cargos fijos, pero bueno, en definitiva no depende de la cooperativa, que no hace otra cosa que administrar un servicio y administrar unos costos que ya en buena medida vienen dados, ¿no? Sí. ¿Me explicás? No sé si vos lo tenés claro. Yo por lo menos no, Federico, debo reconocer. Se habla de... se retrasó, el gobierno nacional dice, se retrasó la quita de subsidio y sin embargo desde junio va a haber una quita. No se entiende mucho, la verdad, qué va a pasar con los servicios, si hay quita de subsidios, si no, si va a haber aumento. ¿Qué va a pasar con eso a partir del próximo mes? ¿Con Camesa? No tengo los porcentajes exactos, pero tendría que haber habido una segunda, un segundo aumento este mes de mayo, que se va a aplicar en junio o en julio recién. Sí. Pero básicamente es una forma de sostener el único hito, digamos, de éxito que pretende sostener el gobierno, que es una suerte de inflación baja, aunque esa inflación sea en buena medida artificial, ¿no? Algo que dijeron que no iban a hacer, ¿no? Sí. Están estirando los aumentos 1 o 2 meses hacia adelante, solo a los efectos de garantizar que no dé por arriba de la expectativa el número de inflación. Uh-huh. ¿Cómo les pega la emergencia en los servicios que se ha sancionado en el Consejo, Federico, y que apuntaba a la cooperativa? Digo, en cuanto a la tarifa y también en los ingresos. Eso hablaba de que se congelaba. La verdad que eso que dijeron sobre los ingresos habla de desconocimiento grave de cómo son las cosas y primero que habla de que legislan en base a rumores, ¿no? En vez de conversar y tener un intercambio razonable. Porque eso lo hicieron, como los mismos concejales dijeron, porque había un rumor de que iban a haber 30 ingresos, cosa que fue y es absolutamente falso. En segundo lugar, el Consejo Deliberante no tiene absolutamente ninguna potestad para establecer nada con relación a eso sobre una entidad privada como la cooperativa. Sí. En todo caso, tendrá potestades sobre el servicio público, pero no tiene potestad para meterse en ese tipo de cuestiones vinculadas con la administración. ¿Y la ordenanza no lo avala en este caso? Digo, porque eso decía el texto, qué sé yo. Bueno, el papel resiste cualquier cosa, digamos. Sí. Bueno, y en cuanto a los ingresos, ¿cómo se ha manejado la cooperativa en el último tiempo, Federico? Tenemos que
que no es el momento para hacerlo porque no lo necesitamos para el servicio, pero no porque lo diga la ordenanza, lo venimos haciendo hace 3 años, teniendo esta tesitura. Sí. ¿Cuál es el plantel, Federico? Digo, ¿qué plantel tiene? El plantel es más o menos igual, hace unos 10 años está cerca de los 370, 380 empleados. Y no se mueve hace una década que se mantiene más con... o menos, puede haber una diferencia de 20, 10, 15, dependiendo si hay jubilaciones, si es necesario contratar gente para que vaya entrenándose en determinados cargos, eso puede subir, pero es una variación, digamos, mínima a lo largo del tiempo. Bueno, lo último, Federico, no te quiero sacar más tiempo. ¿Cómo se resuelve esto de... ustedes dicen, nos falta tarifa porque los costos no dan, nos seguimos endeudando y, por otro lado, si aplicáramos una tarifa que no nos dan, tendríamos que llevar a 100% y la gente no podría pagar y tampoco recaudamos. ¿Y cómo se resuelve? Y por lo pronto se resuelve con el poder concedente sentándose a conversar con la empresa concesionaria y empezando a analizar cuáles son los lugares donde se puede mejorar la situación, haciendo un reclamo en conjunto a Nación para que no haga aumentos desmedidos, pero no se resuelve sin conversar, digamos. Esto que han hecho, que me decías de la ordenanza, por ejemplo, de evitar, digamos, o posponer el posible corte de del servicio a 3 facturas en vez de 2, como dice el contrato de concesión, por un lado va a tener un impacto económico en la cooperativa, de la cual se va a tener que hacer responsable el municipio en forma directa, porque se altera un responsable del impacto económico que tiene. Se pierde un poquito. ¿Me escuchás, Federico? No, me parece que lo perdimos definitivamente. Bueno. Te escucho. Ahí está. Sí, se había interrumpido. Perdón, no, yo te escuché en todo momento, pero te decía, por un lado es una alteración de un contrato y eso tiene un costo y ese costo lo va a tener que asumir el municipio a la larga. Y por otro lado nos lo decían los propios trabajadores de la UOCRA. Eso es como, digamos, pagar el mínimo de la tarjeta. A la gente no le sirve, porque después de las 3 facturas hay que afrontar esas 3 facturas y lo único que hacen es como estirar la situación y a veces es más difícil levantar 3 facturas que 2. Bueno, claro, con la ordenanza se lleva... Es medio de pulvito para la tribuna y poco serio y no va hacia el meollo del problema. Claro, porque con la ordenanza se llevó de 2 a 3 facturas vencidas. Sí, exacto. Bien. Bueno, Federico, gracias por la comunicación, un abrazo. No, gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba, Federico Rufa, el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Ahí, bueno...